Muy bien, les doy la bienvenida a los que vinieron hoy acá, a los que después vean esta meditación grabada. Hoy vamos a seguir trabajando sobre la meditación del perdón y quiero empezar la meditación de hoy leyendo la oración del perdón que usamos en los retiros, que es una traducción al castellano de una oración de un monje Theravada que hace también esta meditación twin del perdón. Eh, y dice así: si he lastimado a alguien de alguna manera, ya sea a sabiendas o sin saberlo, a través de mis propias confusiones, le pido perdón. Si alguien me ha lastimado de alguna manera, ya sea a sabiendas o sin saberlo, a través de sus propias confusiones, los perdono. Y si hay alguna situación que no estoy listo para perdonar, me perdono a mí mismo o a mí misma por eso, por todas las formas en que me he lastimado, negarme, dudar, menospreciarme, juzgarme o no ser amable conmigo mismo o misma, a través de mis propias confusiones, me perdono a mí mismo o a mí misma. ¿Sí? Que básicamente resume todo el trabajo que hacemos en la meditación y que vamos a practicar ahora. Entonces, como siempre, nos sentamos cómodamente. Vamos a buscar erguir suavemente la columna. Si necesitamos almohadones para que nos sostengan, una pared, lo que sea, lo usamos. Y nos tomamos unos minutitos para relajarnos. Sentir el cuerpo y soltar la tensión que notemos. Sobre todo si tuvimos un día cansador, con muchas cosas. Y también podemos usar la respiración en este sentido y soltar el aire más lento o por la boca, permitirnos aflojar a través de este exhalar. Notamos entonces el bienestar que emerge, le damos este pequeño espacio, que simplemente es ese bienestar que está ahí, que es producto de reconocer que no estamos enfermos, que hoy por ahí, si nos duele algo, no es tan grave, y que básicamente la mayoría del cuerpo, inclusive si tenemos algún dolor, la mayoría del cuerpo está sano, está bien y no nos duele. Entonces, reconocer ese bienestar general, nada del otro mundo, nada inventado tampoco, simplemente lo que hay, pero pocas veces nos damos cuenta. Tenemos la suficiente claridad como para agradecer que no tenemos que estar tirados en la cama de un hospital padeciendo una enfermedad y que hoy pudimos caminar por ahí, hacer nuestras cosas, relacionarnos con un montón de personas, sonreír.
Desde esa gratitud, entonces dejamos que venga la sonrisa, desde la gratitud y el bienestar. Observen que es todo un proceso muy natural. No tengo que inventarme nada, no tengo que forzar nada, simplemente tengo que reconocer la verdad de este momento, tal cual es. Una vez que estamos unos minutos acá, podemos traer el sentimiento, es como que le hicimos lugar en el cuerpo y en la mente a ese remanso inconmensurable de paz que es el amor y benevolencia. Lo traemos con la imagen, con las frases, como sea, que lo hagamos siempre. Empezamos a sentirlo donde lo notemos, en el pecho, en la cabeza, en todo el cuerpo, como sea, no importa. Recordemos que no estamos buscando sensaciones intensas, sino un sentimiento que es estable y persistente. Y puede ser muy, muy suave. Una vez que lo sienten y a través de la atención empiezan a cultivarlo, pueden también si quieren regalarse alguna frase amable que los ayude todavía a expandir a través de esa amabilidad, todavía más esa sensación benévola dentro de ustedes. Damos tiempo, no nos apuramos, dejamos que el sentimiento se expanda suavemente. En este momento puede haber muchas distracciones, porque recién estamos arrancando la meditación. Entonces vamos a hacer cada vez que esto suceda y nos olvidemos de que estamos meditando, las 6 R's. Entonces reconocemos, me distraje, suelto ese contenido mental, me relajo, sonrío y vuelvo suavemente a meta. Puede ser que tenga que evocarlo nuevamente, si todavía no tengo demasiada práctica, entonces lo hago. Y vuelvo a quedarme ahí suavemente. De cuando cada uno lo sienta, en los próximos minutos vamos a decir mentalmente la frase, me perdono por no entender, colocando esa intención de perdón dentro del sentimiento. Y vamos a sentir algo. Y eso que sentimos, lo notamos y nos relajamos
sonreímos y volvemos suavemente a meta. Puede ser que las sensaciones que aparezcan sean suaves, pueden ser que sean más intensas y que tengamos que hacer este proceso de relajarnos, sonreír y volver varias veces. No me apuro y una vez que siento que puedo quedarme en meta otra vez, simplemente permanezco allí 30 segundos como mínimo. Luego puedo seguir perdonándome a mí mismo porque no estoy trabajando con ninguna persona. O puedo decir la otra frase. Me perdono por no entender. Y observo cómo la digo. Me pasa cuando incluso estoy por decirla. Y de nuevo es el mismo proceso. Siento, me relajo, sonrío y bueno. Nuevamente me quedo en meta. Y aquí los tiempos son muy individuales. Cuando lo siento, vuelvo a decir la frase. Me perdono por no entender. Siempre es el mismo proceso. Cuando estamos listos, volvemos. Vamos a continuar el ciclo, perdonando a la otra persona. Seguimos perdonándonos a nosotros mismos. Vamos a continuar en silencio por unos momentos.
Permitan que el cuerpo se mueva con la respiración, es súper importante. Si en algún momento necesitan bostezar, mover el cuerpo suavemente en alguna dirección, aunque sea brusco, simplemente para aflojar un poco, háganlo. Es una meditación en la que se pueden presentar cambios espontáneos en la respiración, movimientos en el cuerpo, lágrimas.
Nos preparamos suavemente para hacer un último ciclo, perdonándonos a nosotros mismos dentro de los próximos minutos y volver suavemente a meta, amor benevolente, para quedar allí irradiándonos un ratito. Suavemente y sin apuro, cuando ustedes lo decidan, siempre con la mente abierta y sin obstáculos. Ir saliendo, simplemente conectando otra vez con el cuerpo, abriendo los ojos, tomándose unos minutos también para escuchar el cuerpo, ¿sí? Esta meditación, el cuerpo tiene mucho para decir, entonces es importante que lo escuchemos. Si ahora también se presenta esta sensación de exhalar algunas veces, bostezar, quizás notamos que necesitamos movernos, caminar, desperezarnos, masajear algún lugar, tocar a veces simplemente es poner la mano en algún lugar donde notamos que necesitamos una cierta contención. Y mientras va pasando eso, les voy contando nuestra próxima actividad. Por supuesto, mañana jueves tenemos meditación, como todos los jueves acá en Boedo a las 8 de la mañana y después desayunamos juntos, eh, compartiendo esa charla que es siempre tan linda, tan rica. Y el fin de semana, no que viene, sino el otro, que es, creo, si no me equivoco, 21, 22 y 23 de febrero, antes que empiecen las clases de los niños, tenemos el retiro cortito que va a tener algunas modificaciones
en la rutina que hacemos. Así que bueno, se van a encontrar con eso. Y que, bueno, se puede hacer a distancia, los que están lejos y conectarse con la charla o los que lo quieran hacer en su casa porque así lo necesitan. Y también se puede hacer por un día, no es necesario que se hagan los 3 días. Eh, Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta? No, muy bien. Entonces, hoy un poco quería hablar en relación al tema del perdón, de algo que todavía creo que no lo abordé demasiado nunca, que podríamos llamarlos los enemigos cercanos de la meditación del perdón. Sí, ya hablamos algunas veces de este tema de esto que se llaman los enemigos cercanos, que justamente están tan pegaditos a lo que estamos haciendo que no los vemos y muchas veces los confundimos con con realmente el objetivo de la práctica o la práctica, a lo que la práctica nos está llevando, ¿sí? Y para que ustedes entiendan cómo se entiende este concepto, lo, lo que en general se hace es buscar cuál es el opuesto del tema que uno está trabajando en la meditación y a través del opuesto uno saca rápidamente esa parte oculta, por decirlo de alguna manera. En el caso del perdón, ¿sí? Lo contrario del perdón que a mucha gente le cuesta mucho aceptarlo es la venganza, ¿sí? Y nos cuesta mucho también vernos como seres vengativos que buscan la retribución con la mente llena de odio. Pero creo que cuando uno piensa en eso, en general piensa en cosas como tremendas de lo que, o sea, la venganza se dibuja en la mente como matar a otra persona, hacer cosas así terribles, pero la venganza muchas veces simplemente contestar de forma muy hiriente al otro, así de corto, con el objetivo de dañarlo porque me acaba de decir algo que no me gustó y que yo siento que lo dijo yo siento o pienso más que lo dijo con la intención de dañarme. Entonces, ¡ah! Tiro una para el otro lado. Eso ya es una actitud vengativa. Les guste o no aceptarlo, es lo que es. Entonces, como digo, ya cuesta ver y aceptar este opuesto del perdón, ¿sí? Porque justamente hay muchas personas que como no ven esto como algo que haya que corregir, que haya que abandonar, que haya que soltar, algo de lo cual arrepentirse, entonces es muy difícil ir de la venganza al perdón. ¿Se entiende lo que digo? Y después está la otra parte como todavía más oculta, que es la siguiente, es el sentido de justicia. No es justo lo que me estás diciendo, yo no me lo merezco. Entonces encima que me voy a vengar, lo justifico a través de esta ridícula idea que tengo de justicia. Esto se da en una conversación entre dos personas que hablan así y les habrá pasado más de una vez y lo habrán visto en muchas conversaciones familiares, sin ninguna duda, que se habla en estos términos.
¿sí? Yo no me lo merezco, vos no deberías hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé por qué esta persona habla así de mí, si yo soy una persona tan buena persona, yo nunca le hago daño a nadie, ese tipo de aseveraciones que hacemos sobre nosotros mismos me dan gracia, gracias directamente, porque digo, wow, qué nivel de negación que tenemos todos, es como muy importante. Em, y justamente es en esa confusión tan grande que, como le digo, es re frecuente, ¿eh? Parece que no, pero es re frecuente. Eh, Muchas personas no se quieren ni acercar, justamente, se cierran la puerta al perdón completamente, ¿sí? Inclusive cuando intentan la meditación, no la pueden hacer porque sienten que de ninguna manera tienen ni derecho a perdonar a nadie, ni pueden ser perdonados por nada, ¿no? Porque en este sentido de justicia va para los dos lados y es terrible lo que terminan realmente pensando de ellas mismas y no sé qué cuando realmente se conectan con la realidad del ser humano, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión como muy importante que la quiero traer simplemente para que cuando se vean ustedes mismos hablando de lo que es justo o lo que es justo, lo que se merece o no se merece alguien, ustedes, el perro, no sé quién, cualquier cosa, no nos merecemos este presidente, por ejemplo, este tipo de cosas que se dicen en todo el mundo, ¿sí? Se den cuenta de que están hablando de una forma que está lejos del perdón, donde entran en ese circuito, donde aparece todo esto de la retribución. Y es muy difícil salir de ahí y es un camino del odio. Nos guste o no reconocerlo, ¿sí? Otra palabra que es como muy difícil de tolerar para la mayoría de las personas es odio. No, yo estaba enojado, yo no lo odio. Bueno, pero ¿qué se piensan que es el enojo? ¿Que es una mente llena de amor? ¿Ustedes se enojan con la mente llena de amor y benevolencia? A ver, pongámonos claro. Por eso digo que parecen cosas que son obvias, pero después cuando las hablas uno a uno con una persona, no es obvio. Están estas creencias, bueno, pero yo ya me enojé nada más. Ni siquiera le grité, pero tu mente estaba llena de odio igual si estabas enojado. Por más que estés un poquito enojado, o súper furioso y le tiraste con un jarrón, no sé, por decir cualquier cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos claros de que no es lo mismo, eh, no sé, estar enojado y callarse la boca, que estar enojado y gritar, que estar enojado y tirar algo por el aire, que estar enojado y ir físicamente sobre alguien con el cuerpo. Son todas cosas diferentes. No, no estoy diciendo que sea lo mismo y que esas intensidades las podamos poner todo en un mismo, o sea, tengan el mismo karma, vamos a decirlo así. No, claro que no. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que es el odio. Si no hay meta, es muy posible que estemos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Porque es muy importante la sinceridad. Es otro enemigo cercano del tema del perdón, que uno empieza a mentirse mucho a sí mismo, con un montón de cosas. ¿Sí? En el sentido de tratar de justificar de nuevo por qué no sé tal cosa y no sé otra cosa, ¿sí? Y en esta meditación más que en ninguna otra, pero creo que es un buen ejercicio para toda la vida, si uno realmente se abre a no saber, a realmente no saber y a dejar que el trabajo te muestre lo que es, bueno, te enterás de un montón de cosas muy importantes, cosas que realmente
estaban de alguna manera escondidas para vos, ¿sí? Y que tienen que ver con el propio em, funcionamiento mental, ¿sí? Hay personas con las que a veces hablo que dicen cosas como, bueno, pero yo vi esta imagen, pero no es mía eso, porque nunca pasó. A los cuales yo me río y le digo, a ver, tenemos 240 millones de fantasías por segundo. Claro que no pasó. Pero eso que tiene que ver, por tu mente puede haber pasado como 200 millones de porquerías que pasan por la mente de uno. Y claro que no pasaron, pero podés haberlo fantaseado, e inclusive sin darte cuenta. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, como no se hacen cargo de eso, como si viniera de la mente de alguien más y de alguna manera aparece en mi mente, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Es otra fantasía, ¿no? Que es lo que digo, hacen como toda una justificación, una suposición para creer que algo no me corresponde y otra vez correrme de ciertos lugares, cuando no me quiero hacer cargo realmente de lo que siento, ¿sí? Lo que sentimos en un montón de situaciones nos excede completamente. No lo podemos controlar de ninguna manera, por más que nosotros nos pongamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y pasaron 20 años de esa situación, y aunque durante 20 años estuvimos justificándola y pensándola de millones de maneras para que quede en la narrativa que nosotros queremos, cuando hacemos esta meditación de verdad, de repente ¡pum!, explota todo y aparece lo que realmente sentimos. Nos guste o no, estamos dispuestos a encararlo, a realmente sentirlo y a dejarlo ir. Y pueden ser cosas de lo más variadas, ¿sí? De lo más variadas. Inclusive cosas que no pasaron, justamente. ¿Se entiende? Solo las fantaseamos. Supónganse, digo cualquier pavada, ¿eh? Voy a inventar una situación ridícula. Pero me parece que no está fuera de muchas posibilidades de muchas personas. Supónganse que yo cuando tenía 20 años me gustó mucho un hombre y durante meses, aunque no me habló nunca, yo me la pasé pensando y pensando en este hombre y cada vez que me lo cruzaba en la calle, me fantaseaba un montón de cosas y fantaseaba con que salíamos y fantaseábamos con esto y fantaseé con lo otro y fantaseé. ¿Ustedes piensan que toda esa fantasía que yo tuve durante 6 meses con esa persona no generó algo en mi cuerpo, en mis hormonas? No dejó ninguna huella en mi mente. Y eso no le llamamos, o sea, no es una situación traumática, no pasó nada. Por ahí después simplemente lo olvidé al señor este y me gustó otro y se acabó la historia. No, no es más que eso, ¿sí? Pero de repente un día me siento a hacer el perdón, ¿sí? Y por lo que sea, me aparece esta persona y me aparece con toda una carga en el cuerpo de energía y qué sé yo, porque hubo, hubo interés y hubo un montón de cosas y tengo que soltar. ¿Se entiende a lo que voy? Puse un ejemplo de algo que inocente, como eh, que no pasaba nada malo, pero eso puede pasar. Y sin embargo, lo tengo que soltar y lo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque yo a veces me dicen, pero no recuerdo nada que pasó con esa persona. Es que por ahí no pasó nada con esa persona. Lo que pasó nada más que vos fantaseaste o que mentalmente en algún momento tuviste bronca con la persona, por ejemplo, porque él no gustaba de vos o no te daba bola o lo que sea. ¿Se entiende? No puede ser algo que solamente estuvo en tu mente. No hay necesidad que haya pasado nada, pero a vos sí te pasó. Te pasó durante 6 meses, estuviste fantaseando con eso.
El otro ni se enteró que existía. ¿Estamos? ¿Se entiende de qué se trata esto? Porque si no, que como que esto es lo que yo les digo, no hagan listas, porque este señor no existe en la lista, nunca lo van a poner en la lista. Y sin embargo está en las células de ustedes. Y el cuerpo se acuerda de este señor. Ustedes no tienen ni idea de que, de que te hace recuerdo, pero está ahí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es esta meditación maravillosa justamente para descubrir cómo funcionan todos estos mecanismos que una vez que los desentrañas es increíble. Vos decís, wow, todo deja huella. El Buda tiene razón en absolutamente todo, pero no ser negligente con los estados mentales es la regla número uno. ¿Por qué? Por eso. Después vas a tener que hacerte cargo, tarde, temprano o cuando sea, ¿no? Hay salida. Eso ya hizo karma. Mejor temprano que tarde, digo yo, no sé, ¿no? Me parece que es mejor. Es mejor sentarse ahí y dejarlo ir. Entonces, no importa por qué aparece lo que aparece, no traten de buscar una situación terrible para perdonar. Inclusive aparecen gente y me dice, pero no sé por qué está ahí. Y no, no tenés que saberlo, vos perdonala. Nada más. No tenés que saberlo, no tenés que enterarte. No tienen que ni siquiera darse cuenta. A veces se van a dar cuenta y a veces no, no importa. Lo que importa es que sientan el alivio y que lo puedan soltar. ¿Se entiende? Y a veces, como le ha pasado a muchos en este retiro, aparece todo con una claridad bastante pasmosa que que te golpea un poco en la cara y te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y todos me vuelven a decir una y otra, si yo siento que el perdón, sobre todo conmigo, sí, claro, por supuesto, ese es el trabajo, no hay otro, no hay otro, es solo con nosotros mismos, pero necesitamos trabajar con todos estos personajes mentales que nosotros nos hemos inventado a lo largo de nuestra vida. ¿Se entiende? Porque son parte de lo que nosotros entendemos que somos nosotros también. ¿Se entiende? Eh, entonces, por un lado, esto que dije, este falso sentido de justicia y de merecimiento y de no sé qué cosa es un tema complicado. La otra cosa es el orgullo, pensar que nosotros no vamos a hacer ciertas cosas. Nosotros no odiamos, no somos crueles, no, nunca se nos ocurrió vengarnos de nadie, no tenemos un pensamiento fuera fuera de lugar. Bueno, quizás nos tenemos que bajar un poquito del pedestal donde nos pusimos y darnos cuenta que somos simplemente humanos, simplemente humanos. Y todas esas cosas nos pasaron, probablemente muchas nos sigan pasando. Hay muchas posibilidades. Entonces, si uno va como entendiendo eso, está como más disponible a también perdonarse los errores futuros. ¿Sí? No está con esta cosa, no, yo nunca, yo estoy en otro nivel, yo cumplo los preceptos, no sé qué, no sé cuánto. Les aseguro que cuando uno está en la intimidad de un montón de cosas, sabe que eso no es verdad para nadie, para la mayoría, para no ser injusto. Nos pasa de todo. Si no, no estaríamos acá en este plano siendo humanos, que es lo que decía antes siempre. ¿Por qué estamos acá? Porque rompimos los preceptos, gente. Número uno, number one. Esa es la razón. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
La meditación del perdón está en primer orden, porque esa es la razón por la que estamos acá. Así de corto es. Y por eso el señor ese se tomó el trabajo de hacerla durante 3 años. Imaginen además cómo hacía todo antes. Yo me imagino que no sentaba media hora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un trabajo muy profundo, un trabajo muy profundo. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia y muy tranquilo, ser muy amable, muy dulce, muy tierno. Es algo que además va surgiendo con esta práctica, todo eso, la ternura, la amabilidad, la sensación de suavidad adentro de uno, ¿sí? Porque uno baja eso, baja el orgullo, baja, baja estas ideas juiciosas que tienen que ver, los juicios tienen que ver con la justicia, ¿sí? Entonces, si está ese sentido de justicia, nosotros vamos a juzgar y nos vamos a poner súper criticones. Cuanto más salimos de ahí, más nos damos cuenta cómo son las cosas de verdad, saca esto. Y si veo que estoy como muy metido en la crítica, quizás sea un buen momento para hacer esta meditación y darme cuenta de que quizás tenga que empezar por casa a mirar antes de andar repartiendo dictámenes por todos lados. ¿Se entiende? Y entonces cuando miro a casa, cuando miro dentro mío, empiezo a aprender despacito cómo hacerlo amablemente, ¿no? Aplicando esa misma receta que usé para lapidar a todo el mundo en la plaza pública de mi mente, sino hacerlo con amabilidad. Ay, a ver, hiciste esto, ¿qué pasó? ¿Qué sentías? ¿Qué te llevó? Empezamos a ver un montón de cosas, empezamos a ver las condiciones, y darnos cuenta que nosotros mismos por un montón de cosas terminamos haciendo un montón de cosas y al demás le pasa exactamente igual, ¿sí? Fácil cuando uno ve eso, empezar a realmente salir de la lástima e ir hacia la compasión, ¿sí? Realmente ponernos en el lugar del otro y sentir su sufrimiento, pero no desde el lugar de lo que llaman empatía, sino desde el lugar de eh, me voy a dedicar a darle amor a esta persona que está sufriendo. Ese es mi trabajo. Nada más, nada menos. No le voy a resolver la vida, no la voy a, no voy a hacer que deje sufrir, solamente la voy a querer. Le voy a dar eso de mí, siendo un canal de amor benevolente. ¿Sí? Son cosas difíciles de hablar estas, porque obviamente son los temas escabrosos de la meditación. A nadie le gusta escucharlo. La charla no la quiere ver nadie. Pero son los temas que tenemos que hablar si queremos realmente progresar, si queremos encararnos con nosotros mismos y atravesar lo que tenemos que atravesar para llegar a otro lugar en nosotros mismos, de menos sufrimiento. No es a través de ocultarse que nos sentimos mejor, es a través de justamente sentir que no tenemos nada que ocultar. Mírame por donde quieras, no hay nada, no hay nada oculto. ¿Está bien? ¿Le surge alguna pregunta de esto? A mí ahora en este momento me surge una. Yo a veces me pasa que me doy cuenta que estoy muy enojado, ¿viste? No sé todavía por qué. O voy sabiendo, pero digamos, sin el por qué, ¿no? Ok, Eh, digamos.
me doy cuenta sí que estoy muy, como muy enojado y entonces me da miedo a veces hablar, porque en mi tono de voz yo me doy cuenta que estoy enojado, me doy cuenta eso cómo repercute en el resto, ¿viste? Entonces me da miedo que eso genere rechazo y, y que genere, no sé, que un día me digan, no vengas más, no sé, ¿viste? Eh, entonces, a mí me da miedo mostrar en ese sentido, ¿viste? Mostrarme, mejor dicho. Claro, pero vos estás Eh, asumiendo que el enojo sos vos, porque lo que, no, son dos cosas distintas. sí, El es enojo es verdad. algo que surge momentáneamente en la mente, nada más. Haces la 6R, esa meta, por ahí lo tenés que hacer unas cuantas veces, por ahí en algunos momentos después de hacerlo unas cuantas veces podés decir algo de otra manera, por ahí en otros momentos no podés decir nada porque no Sí. alcanza, Ujú, necesitas trabajarlo más, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? ujú, ujú. Yo estoy de acuerdo que hablar con la mente enojada no sé cuánto suma, No, sin hablar. ¿sí? Pero, Sí, a ver, lo que nosotros tenemos que entender que este no es el camino de ser perfectos para hacer las cosas. sí, No, no podemos esperar a ser Arahant para comunicarnos con el resto de las personas que están alrededor nuestro. sí, la verdad. Cuando nos comuniquemos con las personas van a pasar un No montón van a- de cosas. sí, ¿Podemos aceptar esa realidad? Eso es de lo que estoy probablemente no esté hablando. nadie. ¿Entendés? ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no dije nada. Un comentario. A veces puede ser que estemos enojados y digamos algo que no nos hace bien justamente decir, porque ya hablar con enojo, digo, no nos hace bien a nosotros, más allá de cómo le caiga a la otra persona. ¿Me Sí, entendés? sí, Entonces, bueno, vas a sufrir, obviamente, cuando eso pase, pero está la posibilidad de justamente darte cuenta, retractarte, inclusive de lo que dijiste, pedir disculpas, ¿sí? Y barajar y dar de nuevo, y llenar la mente de nuevo de amor y benevolencia para hablar con la misma persona de otra manera. sí. No, decía que, claro, que no sé, así es como que es muy rápido que caes, o yo caigo en esa parte de la identificación, ¿viste? Eh, Sí, pero es también muy difícil no caer en la identificación, o sea, porque la mente todavía no está cultivada y no podemos pretender estar más o sea, comprender más de lo que comprendemos. Comprendemos lo que comprendemos y hacemos mm, como podemos en ese momento. ¿Se entiende? sí. No más que eso, no se puede más que eso. Es lo que hay. No, te Entonces, decía que cuando dijiste que si no podemos esperar a ser Arahants para poder decir, comunicarse, porque en ese momento ya no va a quedar nadie. De todos los que tenía para todos hablar, nos no quedamos quedó callados, no ninguno. hablamos más. Claro, sin hablar, sin hablar, no nos comunicamos más. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Pero bueno, digo, nos va a pasar, por eso digo que yo lo reitero mucho en el retiro del perdón. Hay que perdonarse por los errores que vamos a cometer en el futuro. Tenés la certeza de que eso va a ser así, no puede ser de otra manera, Sí, es porque verdad. la mente todavía no ha sido cultivada para otra cosa. Ajá, Entonces, bueno, el tema no es ese, el tema es no, por eso digo, no es ser perfectos, no es hacer todo bien, sino justamente observar qué es lo que nos pasa, cómo está la mente, cómo está mi mente. Entonces, si vos tenés ya, porque venís meditando durante un tiempo, la posibilidad de ver que en muchos momentos surge el enojo, ¿sí? sí, Bueno, eso es un montón, hay mucha gente que no se da cuenta, sí, es la verdad. mayoría. Sí, Entonces, si a eso le agregás la posibilidad de
también hacer las 6 R's cuando te das cuenta y por ahí soltar un poquito de ese enojo. Quizás no todo, pero un poquito de ese enojo. Y eso te da un tiempo. Y eso quizás te hace tomar la decisión en algunos momentos, bueno, mejor ahora me callo, justamente para no producir conflictos innecesarios, que no aclaran Ujú, nada, ujú, ¿sí? Y sí, espero. Ahora, ¿cuál sería mi recomendación en ese caso en particular? Y bueno, cultiva tu mente hasta que puedas tener una conversación con esa persona con amor benevolente. Fácil sí. no es, ¿eh? No, Fácil no es, no, pero ese es el me doy trabajo. cuenta. Ese es el trabajo. Y en algún momento, si uno insiste, 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 no es en un mes, quizás, no es en 2 meses, lleva tiempo, pero en algún momento esa conversación, si están en tu intención y en tu práctica tenerla, esa conversación surge. Y por ahí no surge cuando vos inclusive lo esperás, Sí, no, no. sino que un Ujú, día insistiendo, insistiendo en cultivar una y otra vez y haciendo el noble esfuerzo de una y otra vez abandonar ese estado malsano, el enojo, el miedo, etcétera. Bueno, en un momento se da, ni siquiera te lo planteaste y se da que hay un encuentro de corazón a corazón. ok, gracias, Maru. O ¿Entendés? sea, Bueno, otra cosa que de la charla que me surgió fue en cuanto a esto de la sensación de justicia, ¿viste? También a mí me pasa a veces, pero siento que también sucede esto de que no solo de que me tiene que pedir perdón, ¿me ¿entendés? O sea, yo merezco que me eh, pida eh, perdón, ¿me ¿entendés? Claro, o sea, me tiene que venir a pedir perdón, no es que una charla, no, 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 de no, me ninguna tiene que pedir manera perdón me y después pidió hablamos. perdón. ¿Cómo puede ser? Mirá lo que me dijo y después no me pidió disculpas. Qué horror. Sí, tal cual. O nunca me pidió perdón. La realidad es que hay muchas personas que nunca te lo van a pedir, que se van a ir de este mundo sin pedirte ese perdón y tenés que aceptar que es así. Sí, tal cual. ¿Sí? El Sí, tema no es si me piden o no perdón, si lo que me hicieron lo hicieron con encono, si no lo hicieron con encono, qué intención tenía en la mente o qué sé yo. Da igual, porque lo que vos te tenés que fijar es qué te pasó a vos, no qué pasó del otro lado. Eso no es tu jurisdicción. sí, total. No lo vas a poder resolver, no tiene que ver no te podés ir a meter a la mente del otro y resolver las cosas. Tiene nada que ver. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, Ujú, si me dijo esto y yo oí un sonido desagradable para mí y reaccioné con enojo, ese es mi tema. sí, Y eso es lo que yo tengo que trabajar y perdonarme. Lo demás está fuera de mi dirección. área de trabajo. Sí, de ¿Sí? influencia. Pero yo lo que sí he observado en mi Sí, propia práctica con el perdón de estos últimos años es que de una forma muy, muy lenta a veces, por lo menos en relación a lo que yo esperaba y yo quería y qué sé yo, y más que nada cuando renuncié a esperar que pasara nada del otro lado, sobre todo con sí, ciertas personas muy cercanas, sí. empezó a aparecer del otro lado apertura, del otro lado disculpas. Hubo una persona que un día me pidió disculpas. Y yo casi que me agarra un síncope porque nunca No pensé podías que creer. podía escuchar las palabras de boca de esa persona, porque Ujú, nunca jamás me había pedido disculpas por nada. Y de hecho tiene todo un discurso acerca de que no es necesario pedir disculpas y bla, 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 bla. sí, sí, Sin sí, embargo, eso sucedió. Y yo después reflexioné y dije, ¿cómo llegamos hasta acá? Y bueno, este es el trabajo que yo vengo haciendo. sí, Sí, pero son sí, años. sí. Años de insistir, insistir, insistir en qué, en cambiar a la otra persona, ni de casualidad, solamente insistir en yo mantener mi actitud amorosa hacia ella, nada más.
una y otra vez, y cada vez que se me iba mi mente a pensamientos que no eran amorosos, 6 Rs. Y otra vez, una, dos, 1000, 100.000, 1.000.000. Sí. ¿Sí? Pero Ujú. nosotros somos bastante impacientes todo, y lo digo Sí, haciéndome yo número uno cargo de eso, ¿eh? sí. La No, más sí, sí, pero es impaciente total así. del planeta. Como yo quería que todo cambiara en 2 segundos. Y no, no fue así. Las cosas que cambiaron en mi vida no cambiaron en 2 segundos, cambiaron con mucho trabajo y hubo que hacerlo. No fue ninguna magia, fue trabajo sostenido y perseverar y perseverar y perseverar y no decaer a pesar de que uno vuelve a caer en esta historia de que las cosas sean como yo quiero Sí, y todos totalmente. esos lugares donde otra vez nos Sí, volvemos a enganchar. sí, no, no. ¿Entiende? Ujú, ujú. Eh, Las Eso es lo cosas más no fluyen. importante. Exactamente, lo que quería. Las Totalmente. cosas no fluyen, las cosas las haces Sí, fluir. sí. Las hacerlo. Las haces fluir siguiendo las instrucciones del Buda. Al pie Sí, de sí, la sí, letra, sí, total. con, Total. con el As- más grado de detalle posible. Ujú, ¿Sí? ujú. Entendiendo y tomándote el tiempo cada vez más para explorar qué quiso decir y cómo vos entendés y pones en práctica todos los días y a cada momento eso en tu vida. Entonces, cada retiro, cada charla, cada meditación, cada conversación con alguien es una oportunidad para eso, para seguir las instrucciones del Buda. Por supuesto que nos vamos a olvidar, no pasa nada. Es como una Eh, distracción que aparece en la meditación. Cuando nos damos sí, cuenta, me fui de tema completamente, sí. 6 Rs, Y vez, bueno, y otra vez, al trabajo. a trabajo. ¿Sí? Me pongo, como dice Ujú. Fede, me pongo el mameluco Sí, total. y Ajá. sigo. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. vos. Nos Bueno, vemos. nos vemos el próximo miércoles por ahí. Que Sí, tengan ojalá. una linda noche. Chao, Maru. Chao, Nos vemos. chao. Chao, chao.